Primeramente, muy buenos días. Nosotros somos de la Universidad Pública del Alto, de la carrera de Medicina. Vamos a presentar displasia del desarrollo de la cadera. Los integrantes son Apasa Ajehuanca Judy Rocío, Castro Medrano del Rosario, Calizaya Mamani Ana Cristina y Choque Hinojosa Santos. Mi grupo y yo vamos a presentar sobre la displasia de cadera. Bueno, antes se le llamaba como luxación congénita de la cadera y ahora también se le conoce como displasia de cadera o también displasia evolutiva o también desarrollo de la cadera. Es una de las malformaciones del miembro inferior que es más frecuente en recién nacidos. Se da aproximadamente en 3 de cada 1000 niños. Es más común en niñas que en niños. Y el dato curioso es que hay más en el lado izquierdo que en el derecho. La displasia de cadera consiste en un desarrollo anormal de la articulación que hay entre la cabeza del fémur y la cavidad de la cadera. Ahí provoca un desplazamiento hacia afuera de la cabeza del fémur, el hueso superior de la pierna. Cuando la cabeza del fémur tendría que alojarse en la cadera, tiende a salirse de la cadera de forma intermitente. Pero en los casos más graves es que el hueso se coloca fuera de la posición de forma permanente y es como se conoce cadera luxada. El diagnóstico precoz es fundamental en estos casos porque posibilita un tratamiento más eficaz para el bebé antes de que el bebé empiece a caminar o gatear. Si no se trata a tiempo la displasia de cadera, puede que ya no haya un tratamiento, porque puede que ya sea más irreversible, ya haya lesiones en el hueso, ya haya asimetría o ya haya artrosis. En algunos casos el niño empieza a andar, no se detecta ninguno porque por más de que le hayan hecho un diagnóstico hay el resultado negativo. Pero los signos es el retraso al caminar o la forma en caminar del pequeño, porque puede haber una dislocación. Introducción. La displasia de cadera o así también la luxación de la articulación coxofemoral es una anomalía del desarrollo que tiene que ser detectada en los recién nacidos para así poder llegar a un diagnóstico precoz y un manejo oportuno y evitar el daño posterior y permanente. También hacemos referencia a los antecedentes históricos. Se puede mencionar que Hipócrates describió el diagnóstico diferencial con las luxaciones al nacimiento. Ambrosi describió la laxitud del ligamento de la cadera y la profundidad del cótilo. Y también con referencia al siglo XIX, Paletta y Guillaume describieron las alteraciones mediante una necropsia. Pero también por la primera mitad del siglo XX ya hubo intentos de reducción y procedimientos mediante ortopedia o quirúrgicos para reducir este tipo de patologías. En 1940 ya hubo avances mucho más adelantados ya que tenían más conocimientos y donde ya se permitió hacer un diagnóstico precoz y procedimientos mucho más efectivos. En el desarrollo embrionario podemos hacer referencia a que el sistema óseo se forma del mesenquima que deriva del mesodermo y de las crestas neurales. Las células del mesenquima que dan origen al tejido conectivo embrionario, es decir, tejido mesenquimatoso. Dan a un entremado de un tejido conectivo embrionario con estructura laxa. El cartílago también se forma a partir del mesenquima y aparece en la 5ª semana y en las zonas que se va a formar el cartílago se condensa este mesenquima para formar el cartílago y los centros de condrificación. Estas células mesenquimatosas se diferencian en condroblastos que segregan microfibrilas de colágeno y sustancia fundamental. El hueso procede fundamentalmente de 2 tipos de tejido conectivo, como ser el mesenquima y el cartílago.
La osificación endocondral es un tipo de formación ósea que tiene un lugar en modelos cartilaginosos preexistentes. En los huesos largos, como en su centro de osificación, es en la diáfisis, que también forma el eje del hueso. En los centros de osificación los condrocitos crecen y calcifican su matriz, y también las células mueren. De forma simultánea se deposita una fina capa en el hueso debajo del pericondrio que rodea la diáfisis para hacer el periósteo. La articulación de la cadera o la articulación coxofemoral pertenece al tronco y se relaciona con el hueso coxal, con el fémur, uniendo por lo tanto los dos troncos, el tronco con la extremidad inferior, junto con la musculatura que lo rodea. Soporta el peso del cuerpo en postura tanto estática como dinámica. Es una articulación clasificada como en artrosis. Esto es de tipo de artrosis y se caracteriza por las dos superficies articulares que se intervienen. O sea, también son esféricas o casi esféricas, que es también cóncavo o la otra convexa, y así permite la gran movilidad. Esta articulación está cubierta por una cápsula membranosa sinovial. También tiene una superficie articular que está formada por lo que es el acetábulo, y otra convexa, que es la cabeza femoral, que por ello se articulan y tienen una gran movilidad. El acetábulo es una cavidad cotiloidea del coxal y la cabeza femoral es convexa, corresponde a 2/3 de esta esfera. Este es un centro que presenta la fosita del ligamento redondo en su inserción de dicho ligamento. También tiene una cápsula articular, es un manguito de tipo fibroso que rodea la superficie articular. Esta se inserta también en el hueso coxal y en la cabeza del fémur, y esto constituye a darle solidez y estabilidad a la articulación. Y los ligamentos que acompañan a esta articulación coxofemoral son el ligamento redondo, el iliofemoral, el isquiofemoral y el pubofemoral. El redondo también es el más importante, ya que la cabeza del fémur va hasta la bóveda capatis, llamada también fosita del ligamento redondo. Esta va hasta el fondo del acetábulo. El ligamento iliofemoral, también llamado ligamento de Beguilov o Bertin, es un ligamento que es forma de Y y se sale de la espina ilíaca antero inferior del hueso coxal y se inserta en la línea intertrocantera anterior del fémur. Y el isquio femoral sale del isquion por detrás del acetábulo y se inserta en el cuello del fémur y en la proximidad del trocánter mayor. El pubo femoral también, como indica, sale de la rama superior del pubis y se inserta levemente por debajo y anterior al fascículo del ligamento iliofemoral. Los músculos que están en esto son la extensión glúteo mayor, en flexión recto anterior, en aducción glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, tensor de la fascia lata. En aducción el mayor del músculo aductor largo y los músculos cortos y eso. En rotación los géminos superiores, gémino inferior, y en rotación interna, que es la tensor de la fascia lata, también va el glúteo menor y el glúteo medio. Los movimientos que se realizan son de flexión, extensión, aducción, abducción, rotación y circunducción. Eso. Bien, continuando con el tema y conociendo lo que es la anatomía de la articulación coxofemoral y la embriología, ¿ya? Entonces vamos a ir netamente a este tema, ya a lo que es la displasia del desarrollo de la cadera, o también llamado displasia de la cadera en desarrollo, ya, que es muy diferente a lo que es
la displasia congénita de la cadera, ¿ya? Entonces, vamos a decir que esta displasia es una anomalía, ya que va a alterar al desarrollo de la congruencia normal de la articulación coxofemoral. También vamos a decir que va a haber cambios anatómicos, ya, tanto en el acetábulo, en el fémur proximal y en los tejidos periarticulares. Pueden ser congénitos, ya, y también pueden desarrollarse durante la primera infancia, ya. Son cosas muy diferentes. Ahora, ¿qué va a contribuir a lo que es la displasia de cadera? Va a haber una parte multifactorial que va a ser la hiperlaxitud de la cápsula ligamentosa periarticular, ¿ya? También va a ser fuerzas mecánicas inadecuadas, también va a ser la parte genética, ¿ya? También va a ser la parte étnicos, ¿no ve? Entonces, tanto la raza blanca es más portadora o bueno, más propensa a tener esta displasia de cadera que la raza africana, ¿ya? Entonces, también se va a presentar más en niñas, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta cápsula va a estar relacionado más que todo con un aporte hormonal, ¿ya? También va a ser el parto empodálico, ¿no? Va a ser una frecuencia de luxación del 20%. Ya también va a ser las primigestantes, ¿ya? Que va a tener mayor rigidez en el útero, ¿ya? Cosa que no va a poder moverse el bebé dentro del útero. También va a haber menos de líquido amniótico, ¿no? Eso se lo llama lo que es los oligohidramios, ¿ya? Ahora, para poder ver y para poder determinar una cadera luxada se utilizan dos técnicas, ¿ya? Una que va a ser lo que es las maniobras de Barlow y Ortolani, que va a ser menores de 1 año, y la otra que va a ser la Trendelenburg y lo que es la de Alice, ¿ya? Entonces la de Barlow es un poquito más tosca porque tiene que aplicar una fuerza de la cadera, bueno, del fémur hacia la cadera, ya, donde esta tiene que luxar, mientras que de Ortolani va a ser un poquito más no tan brusca, ya, donde va a ser también la misma operación, pero solamente va a utilizar los dedos, ya. Eso va a partir del primer año. Ahora, pasando lo que es el primer año, se aplica estas signos que son de Alice y también el de Trendelenburg, donde el de Alice va a determinar ya el fémur, donde va a ser más alto, o sea, van a tener diferente asimetría, ¿ya? Y también la Trendelenburg, que va a ser la caminada, donde un glúteo va a estar más elevado que el otro, ¿ya? Ahora, los exámenes que nos van a ayudar a poder diagnosticar lo que es la displasia de la cadera van a ser más que todo dos, ya. Lo que es la ecografía va a ser menor a los 3 meses, ¿no? Desde recién nacido, a partir del 1 mes hasta los 3 meses, que se puede dar lo que es la ecografía, ¿no? Donde el acetábulo, bueno, se va a hacer unas maniobras tanto en abducción, ¿no ve? Como en flexión, y ahí va a determinar si la cadera se va a salir. Eso se hace con la ecografía, mientras que con la radiografía se va a utilizar una sola técnica, lo que es la AP de pelvis, ya, donde esta va a estar, los miembros inferiores va a estar en una posición neutra, y ahí podemos observar cómo está el índice acetabular, ya. Para esto se utilizan líneas de referencia, como es lo que es la línea de Hilgen-Reiner, la de Perkin, donde van a determinar el índice acetabular, donde tiene que ser menor a 28 grados, ¿ya? Dependiendo también de los meses, ¿ya? Entonces, estos exámenes nos van a ayudar a poder determinar, la displasia de cadera. Ahora el tratamiento, si por ahí tenemos una luxación de cadera, ya, en menores de 6 meses de vida ya vamos a tener que colocar lo que es el arnés de Pavlik, ya,
o también algunos lo ponen la férula de Fleca, ¿no? Entonces, estos dos tratamientos, ¿ya? Ahora, si va a pasar y va a ser, ¿no? Mayor, a partir de los 1 año, ¿ya? Se puede utilizar otros tipos de procedimiento, tanto lo que es quirúrgico, ¿ya? Entonces, en conclusión, en nuestro medio hay que recomendar a las personas que utilicen o que hagan este estudio, ¿ya? De los 3 meses, que es la radiografía, que tiene un costo accesible, ¿ya? A la población, y ahí se puede determinar, ya, si el recién nacido o el niño tiene displasia de cadera o su cadera está luxada, ¿ya? Entonces, esa es la recomendación para cada uno de los padres o de las personas, ya, para que puedan acudir a un centro y hacer el examen de imagenología, tanto ecografía como rayos X. Muchas gracias.